tenemos un invitado de lujo. Y digo de lujo porque pues lo conozco desde que era un preadolescente. No sé si 12 o 13 años tendría. Hace como 20 años que conocí a su padre. ¿Ahora cuántos tienes, Lucha? Así tenía como 12 añitos cuando lo conocí. Y entonces, desde que lo conocí, yo le hablaba a su padre que su padre fue uno de mis mejores amigos y uno de los mentores de los que mejor aprendí a ser pastor y también a ser esposo y también a ser padre. Él fue una inspiración para mí en muchas áreas. Y siempre que veía a su hijo mayor, que es el pastor Lucho, siempre le decía a su padre: Lucho va a ser pastor, Lucho va a ser pastor. Increíble que sí, esto venía de Dios, porque cuando su padre partió de una forma como prematura, porque pastor apenas no llegaba a unos 60 años tu padre, ¿cierto? 57, sí. Y cuando parte él, pues quien tomó las banderas y siguió los pasos de su padre fue su hijo Lucho, que estaba recién casado. Lucho, bueno, yo no me adelanto más. Quiero que le demos una bienvenida al pastor de la iglesia Sin Límites, Lucho Luis Enrique Sánchez. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Felices o contentos? Ahí está. Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿tú no tienes la culpa de la cara que tienes? Sí, ya saben para dónde vamos, ¿no? Pero sí de la que pones. Bueno, realmente es una alegría poder estar con todos ustedes, pastores. Gracias, de verdad. No sé qué locura Dios pone en sus corazones para invitarme. No. Pero Dios es muy lindo, así que muchas gracias. Y le contaba un poquito al pastor, ahí me saludé con algunos que me acuerdo mucho de Alex. Y bueno, saludé a algunos y me sorprende ver, yo le decía al pastor que algo de lo que más me sorprende es que todos iniciamos con toda, ¿no? Se arranca un negocio, ¿usted cómo arranca? Con toda, ¿sí o no? Uno, no, vamos a meterle, vamos para adelante. Pero ¿cuántos continúan? ¿Cuántos permanecen? Y ver a muchos de ustedes que han permanecido realmente es una alegría para mi corazón. Amén. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios, porque Él es el que nos ayuda a permanecer. Amén. Pero vamos a comenzar porque el tiempo nos traiciona. ¿Tiene su Biblia ahí? Por favor, vaya rápidamente conmigo a Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 hay un versículo que para mí ha sido clave en toda esta historia que el pastor inició y nos comentaba a todos. Realmente les digo, yo me acuerdo alguna vez que tú me dijiste: tú vas a ser pastor, no se me olvida. Porque ya les voy a contar y ya me van a entender. Una vez el pastor Henry me dijo: tú vas a ser pastor, y yo como que, ay sí, tan tierno el pastor, como no me diga eso, Dios no lo escuche, no. Muchos decimos: ay, Dios lo escuche, pastor. Yo decía en ese tiempo, ya les cuento, Dios no lo escuche. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 28: y sabemos, voy a compartírselos en la versión amplificada. Dice: y sabemos con gran confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: Dios está profundamente preocupado por ti. Que todas las cosas cooperen como un plan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su plan y a su propósito. Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿tú amas a Dios? Y si esa persona le responde que sí, déjeme decirle que, como dice su palabra, todo obra para bien. Diga conmigo: todo. Y si yo le pregunto, ¿todo es? Todo. Me encanta la palabra de Dios porque es muy clara, y cuando es todo, y no hay como aquí hay un listado de cosas en las que Dios sí te va a ayudar y otras no. Y si Dios dice que todo coopera, es porque todo coopera, ¿verdad? Diga conmigo: era necesario. Y hay ciertas cosas en el pasar de los días, de los años y de los meses
que nosotros empezamos a vivir y hay situaciones muy alegres que nos sacan una sonrisa, ¿sí o no? Quizás un cumpleaños, celebramos, no sé, el fin de año, bueno, muchas cosas que nos dan mucha alegría, pero no, es muy raro ver a una persona que celebre, no, me salió un diagnóstico de cáncer, vamos a celebrar, ¿no? Ese tipo de cosas no son el tipo de cosas que anhelamos, deseamos o esperamos. Pero me sorprende porque la palabra de Dios dice, hace que todas las cosas cooperen. Y es en el punto de la vida en donde todos podemos llegar y decir, Dios mío, ¿cómo tú haces que un diagnóstico tan terrible coopere en mi vida? ¿Cómo es posible que en medio de una crisis con mis hijos, en un divorcio, que me acaban de echar, que la empresa fracasó, que no puedo seguir adelante, tú me dices que todo coopera? ¿Cómo me puedes decir eso si no sabes cómo me siento? Pues déjeme contarle un poquito y decirle algo en esta mañana que sé que es la palabra que Dios ha preparado para todos nosotros en esta mañana. Pero ¿qué le parece si antes de comenzar oramos? Padre, yo te doy gracias por la bendición de tu palabra, es el alimento perfecto para nuestra alma. Señor, yo te pido que de la abundancia de mi corazón hable mi boca, Señor, y de lo que tú has dado a mi vida y a mi corazón. Señor, no hablo de la experiencia de un tercero, hablo de lo que tú a través de tu espíritu y tu palabra has hecho en mi vida. Y te pido, Dios, no mis palabras, sino tu palabra a sus corazones, Señor, como esa espada que va hasta lo más profundo del alma, pero que transforma y da vida eterna. Te doy gracias, Dios. Todos decimos fuerte, amén. Así que diga conmigo, era necesario. Entonces, hay momentos especiales, ¿verdad? Y en esos momentos especiales que Jesús tenía con sus 12 discípulos, tenían diferentes momentos para comer, ¿verdad? Nosotros leemos los evangelios y vamos a ver un Jesús que no solo comparte con ellos cuando estaba predicando, cuando sanaba a los enfermos, liberaba, sino que nos imaginamos que habían momentos donde ellos se sentaban a comer, ¿sí o no? Y decía, vamos a compartir el pan, vamos a participar. Seguramente se reían, se contaban chistes. Bueno, había algo muy lindo en esta relación, ¿verdad? Y tenían diferentes conversaciones con sus 12 discípulos. Pero hay un momento en una de esas acostumbradas conversaciones donde Jesús les da 3 malas noticias a sus discípulos. 3 malas noticias y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo Jesús, si es el que nos trae esperanza, hay 3 noticias que nos va a traer, ¿verdad? Y déjeme contarle cómo funciona esto. Diga conmigo, era necesario. Porque sin estas 3 malas noticias no habría el cumplimiento de la promesa. Quiero que me acompañes rápidamente ahí cerquita, Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Y la primera mala noticia que Jesús le da a sus discípulos era la noticia de su muerte. Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios así: Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre se entregue en su gloria. Versículo 24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra, y pónganle mucha atención a esto, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Recuerdo hace 5 años atrás y 6 años atrás, perdónenme, en donde comienza, déjenme decirlo de esta manera, como este vía crucis para mi vida personal. Como les decía, me acuerdo que alguna vez el pastor no fue el único, hubieron muchas personas que nos decían, tú vas a ser el que va a seguir después de tu papá, tú vas a ser el que va a seguir en la iglesia. Yo les decía, uy, Dios no los escuche, yo no quiero ser pastor. Sí, pónganme a hacer en la música, pónganme en otro lado, pero yo no quiero ser pastor. Y por eso les decía que recordaba mucho cuando el pastor Henry me dijo, tú vas a ser pastor. Y yo, ay no, Dios mío, no le sigas hablando a nadie más, ¿verdad? Y yo sé que para muchos ahorita será como, bueno, ¿cómo vas a decir eso? Si pastor es una gran honra. Pero entiéndanme que yo, el hecho de nacer, digámoslo de esta manera, en una cuna cristiana, no te hace ser un cristiano. El hecho de venir todos los domingos a la iglesia no te hace un cristiano. Y parte de mi vida, creo que fue una mala noticia la muerte de mi papá. Yo honestamente, y me acuerdo el video de la presentación,
y prácticamente dice donde ellos van a desnudar su alma, y yo voy a desnudarles mi alma en esta mañana. Y les abro mi corazón que cuando mi papá estuvo enfermo, se dio el diagnóstico de cáncer terminal y bueno, todo este tema terrible. Yo oraba a Dios y le decía: Señor, sánalo, porque yo no quiero ser pastor. Y les soy honesto, sé que no es la oración que uno no, o sea, si tú oras para que lo sanes es porque vas a seguir disfrutando a tu papá, ¿cierto? Pero mi oración fue muy egoísta en ese momento. Y quizás fue lo egoísta que provocó que en algún momento Jesús tuviera que decirle: apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿Sí lo recuerdan? Porque Jesús le dice: yo tengo que morir, ¿verdad? Yo tengo que sufrir. ¿Y qué dice Pedro? No, que no pasa esto, ¿verdad? Y cuando yo veo esto, una pésima noticia, una noticia que yo decía: pero ¿por qué? Si él es pastor, si él está haciendo el bien, si él ha orado por la gente se ha sanado, ha sido un hombre, ha sido un padre ejemplar. Y yo decía: Señor, no es justo. ¿Y cuántas veces nosotros al recibir una noticia miramos al cielo y solamente decimos: no es justo? Pero yo te digo hoy, era necesario. Era necesario. Y si vemos la palabra de Dios, ahí Jesús es el que les está diciendo: ha llegado el momento, ha llegado el momento. Y quizás lo leemos y es muy superficial, pero imagínese esto. Para esa época los fariseos, hoy en día si yo le digo: esta persona es un fariseo, usted no le va a prestar plata, ¿sí o no? Usted: no, ese fariseo me va a traicionar. Pero para esa época los fariseos eran la clase alta de los judíos bajo el dominio de Roma. ¿Están conmigo? O sea, era el tope de lo que usted podía llegar a ser en la clase social en los judíos bajo el dominio de Roma, ¿sí? Bajo el dominio de los que estaban gobernando en ese momento. Y cuando un maestro de la ley necesitaba dejar un legado, él era quien escogía sus seguidores. No era como: vamos a hacer una mire, están todos estos que quieren seguirlo. No, él decía: yo quiero escoger a esta persona y esa persona me va a seguir. Tiene que vivir 24/7 detrás mío, aprendiendo lo que hago, lo que digo. Se tiene que memorizar la Torá, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? Y era una locura porque esa persona tenía que venir de cierta clase de familia escogida y privilegiada en el pueblo judío para poder ser seleccionado. ¿Para qué les cuento esto? Pedro era un pescador. Ahí está. Otro era un cobrador de impuestos de mala fama. ¿Sí o no? Y si miramos la lista, decimos: no eran ellos los que deberían haber sido seleccionados. ¿Sí o no? Diga conmigo: común y corriente. Gente común y corriente. Entonces era una locura que un maestro como Jesús escogiera gente común y corriente. Era una locura que Jesús escogiera. ¿Cómo va a escoger a este man? Un pescador, aparte mal geniado. Y conocemos al gran y lindo, él mismo se autonombra en el evangelio de él, ¿verdad? El discípulo amado, autonombrado por él mismo, ¿verdad? Un Juan que al finalizar la palabra de Dios, ¿verdad? En las últimas 3 cartas que él escribe, habla del amor y del amor en la iglesia y del amor unos a otros, ¿sí o no? Pero imagínense que hay un momento donde el mismo Jesús a su hermano y a él los llamó el hijo del trueno, porque querían destrozar una ciudad con sus oraciones. Entonces ese hombre de amor fue el producto de conocer a Jesús. Pero cuando Juan se conoce al principio con Jesús, no era un hombre lleno de amor. O sea, piénselo de esta manera: ¿qué tipo de hombre o mujer tiene que ser uno para que Dios, el Hijo de Dios, lo llame a uno un hijo del trueno? No porque usted es una belleza y es amor y paz con todo el mundo, ¿sí o no? Juan era una caspa para cuando fue seleccionado con Jesús. Después vemos al gran apóstol Juan. Pero déjeme decirle, Jesús llama a gente común y corriente. ¿Y por qué esta mala noticia les llega tan duro? ¿Por qué? Porque es el hecho de quizás lo que usted y yo vivimos hoy. Gente común y corriente que no tenemos la capacidad, a veces no tenemos ni las ganas, pero Dios pone los ojos en nosotros y nos dice: yo voy a hacer algo grande contigo. Y tú dices: pero mírame, o sea, de verdad, Dios, habiendo tanta gente tan capacitada, tú me llamas a mí. De verdad, Señor. Pero ese es nuestro Dios.
Y él llama a estos 12 locos que le creyeron. Y lo más increíble de esto, y les cuento todo esto, es porque primero no sería seleccionado nunca, porque ellos ya tenían sus carreras, ¿verdad? Cada uno se dedicaba a la pesca, muchos se dedicaban a la pesca, otros hacían parte de diferentes labores. Pero cuando vemos toda esta historia, te llama un maestro, te dice: te voy a hacer pescador de hombres, voy a cambiar tu vida. Jesús está contigo y tú lo ves hacer milagros. Estás caminando al lado del Hijo de Dios y lo ves hacer milagros, y ves cómo se levanta la gente paralítica, ves cómo los ciegos vuelven a ver, ves cómo hay 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y de la nada, Él con su poder multiplica comida para muchísima gente, más de 5,000 personas. Y ves esos grandes milagros, y ves cómo arranca en una boda, transformando el agua en vino para que la reputación de los que se estaban casando no quedara mal. Y ves esas maravillas y tú dices: Jesús, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y es como yo lo decía: tengo un gran papá, tengo un gran pastor, mi papá me está guiando, es un hombre visionario, es un hombre que Dios le ha dado una fe increíble, es un hombre ejemplar. Y de un momento a otro llega una mala noticia. Ahora imagínate conmigo qué triste es cuando alguien que te saca del lugar donde nadie te veía, que todo el mundo te empezara a conocer, un hombre que te da poder para que a través del lugar a donde tú seas enviado sanes gente, ores por los necesitados, ¿sí o no? Y de un momento a otro te dice: tengo que morir, los voy a dejar. Era una noticia terrible. Una cosa es irte de viaje a otra ciudad, a otro país, pero es muy diferente cuando alguien te dice: voy a morir. Yo no me imagino al rey Ezequías cuando le dicen: aliste sus cosas porque se va a morir. Imagínate que llegue el pastor Henry y golpea a tu casa: oye, Dios me dijo que prepararas toda tu vida porque ya es el momento de partir al cielo. Ahora imagínense a Jesús diciéndonos: nos ha levantado la vida, nos ha cambiado, nos ha dado esperanza, y ahora nos dice: yo me tengo que ir, pero tengo que morir. No voy a otra ciudad, voy a morir. Es la peor noticia. Y yo decía: pero si yo tenía una vida estable, yo estaba recién casado, y decía: ¿cómo es posible que lo más próximo que va a pasar con mi papá es la muerte? Y recibimos la primera mala noticia, pero no se queda ahí, sino que ahí en Juan capítulo 13, un capítulo más adelante, en el versículo 21, Jesús cuenta una segunda mala noticia. Juan 13:21 dice: entonces Jesús, muy angustiado, diga conmigo, muy angustiado. Y yo creo que una persona muy angustiada no está así. Está angustiado, ¿sí o no? Estoy un poquito con angustia. La palabra de Dios, el Espíritu Santo inspira a la escritora a decir que Jesús estaba como muy angustiado. Y Jesús muy angustiado dice: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Qué dolor se siente cuando alguien nos traiciona. Y es que una cosa es que a uno lo traicionen cuando uno no ha invertido en esa persona, cuando tú no le has dedicado tiempo. ¿Qué importa, sí o no? Me traicionó, me da lo mismo. Pero es muy diferente cuando tú escoges a esta persona, la haces parte de tu familia, comes 24/7, compartes con esta persona, y esta persona te traiciona. Ahora imagínense el dolor del corazón de Jesús. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Diga conmigo: pero era necesario. ¿Qué hubiera pasado si Judas no traiciona a Jesús? ¿Dónde estaríamos tú y dónde estaría yo si no estuviera esta mala noticia? Pero no se queda ahí, hay una tercera mala noticia. Diga conmigo: una tercera mala noticia. Juan capítulo 13, ahí más adelante, Jesús les da otra mala noticia. Versículo 36 dice: Simón Pedro preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Mire que a pesar de lo que estaba pasando, Jesús le dio la promesa, le estaba hablando de ese nuevo reencuentro que tendrían.
pero él no lo notó. Ahí mismo lo dice la palabra. Ahora no puedes venir conmigo, pero después vas a estar conmigo. Ahora, versículo 37. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, preguntó Pedro. Estoy dispuesto a morir por ti. Pedro le dice a Jesús, ¿cómo? Estoy dispuesto a ¿qué? A morir por ti. Miren esto, versículo 38. ¿Morir por mí? Yo me imagino la cara de Jesús cuando Pedro le dice, maestro, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Cuál cara cree que usted hizo Jesús cuando dijo, morir por mí? Papito. Ahí sí, como dicen las mamás, ¿no? Ahí sí usted está. Entonces, morir por mí, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. ¿Morir por mí? ¡Ja! Morir por mí. 3 pésimas noticias. ¿Sucedieron? Efectivamente, diga conmigo, era necesario. Y es en este punto cuando llega la mala noticia de la muerte de mi papá. Yo no estaba en el hospital y recuerdo que me llamaron, me acompañó un amigo porque yo estaba, no sé, si yo les pregunto, ¿ustedes tienen planes para el día de mañana? Seguramente, ¿no? Para en un mes, de pronto para fin de año, hasta para el otro año. Pero ¿quién honestamente de nosotros se pone a planear la muerte? Porque yo les digo una cosa, quizás puede ser muy difícil pensar, yo estoy planeando unas vacaciones el otro año con mi familia, pero yo te digo, ¿y a ti quién te asegura que vas a poder ir el otro año o que estás vivo? Pero ninguno de nosotros nos sentamos a decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo ya no esté? Porque no pensamos en la muerte. Pero yo te digo una cosa, y no vengo a asustarte, pero la muerte es lo más seguro que tenemos en esta vida. Es lo más seguro. De resto no te puedo decir si te va a ir súper bien o te va a ir súper mal, no lo sé, pero seguro vas a morir, como lo voy a hacer yo. Y cuando recibo esta pésima noticia de que mi papá falleció, dolorosa, me acuerdo que yo le di el último beso, él ya no, el cuerpo ya estaba muerto. Y qué doloroso es, qué feo es eso, ¿no? Uno nunca anhela tener que dar eso, pero va a suceder. Di conmigo, es necesario. Porque las malas noticias son las que no anhelamos, y cuando miramos Romanos 8:28 decimos, pero si todo coopera para bien, dime, ¿de qué me sirve tener a mi papá enfermo? O ahora, ¿de qué me sirve tenerlo muerto? Es en ese momento cuando mi mamá nos habla efectivamente y nos dice, es el momento en que ustedes van a tomar la iglesia. Y yo les digo, la verdad, honestamente no tenía nada de ganas. Les soy sincero a todos ustedes, desnudo mi corazón, no tenía las ganas, pero hubo algo que lo cambió absolutamente todo. Y quiero que me acompañen rápidamente un capítulo más adelante. Y decimos en el capítulo 14, decimos, ¿qué podría cambiar? 3 pésimas noticias. Primero, la muerte de Jesús, quien me escogió y me sacó de donde nadie me conocía para que ahora yo tenga una vida diferente. Aparte de eso, que sería traicionado, y como pésima noticia también que uno de los más cercanos a Jesús lo iba a negar. No hay nada más doloroso que una persona lo niegue a uno, ¿sí o no? Es como, no sé, aquellos que tienen su pareja, su esposo, su esposa o su novio o novia, que le presenten a sus amigos y ve a una amiga en vez de decirle, mire, mi esposa, ¿sí o no? ¿Cómo se siente eso, mujeres? En la casa arreglamos, ¿sí o no? Eso no se siente nada bien. Y aún más negar a aquel que nos dio la oportunidad. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿y qué cambiaría mi vida? ¿Qué sentido va a tener esto? Diga conmigo la promesa. Juan capítulo 14 versículo 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes. ¿Por cuánto estará con ustedes? Dígalo fuerte, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y es que me encanta cuando la palabra de Dios dice todo, cuando dice para siempre, es porque es para cuándo. O sea, si tú el día de mañana la embarras,
el Espíritu Santo va a estar contigo para siempre. Y sigamos adelante. Versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque, y ojo a esto, no lo busca. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero saben, hay una buena noticia para todos nosotros. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Déjenme decirle que en este caminar ya han pasado 5 años desde que somos Sin Límites. La semana pasada le comenté al pastor que estuvimos celebrando los 5 años el fin de semana pasado. No prediqué, fue un servicio totalmente diferente en donde lo que hicimos fue exaltar lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Así, de la misma manera, muchas personas contando lo que Dios ha hecho a través de los años. Porque muchas veces ignoramos lo que Dios ha hecho a través de los años, ¿sí o no? Muchas veces decimos, bueno, no sé, yo me levanto el domingo, vengo, levanto mis manos y salgo renovado con nuevas fuerzas para empezar una nueva semana. Ahorita estamos iniciando mes, pero nosotros nunca nos sentamos a hacer cuentas y decir, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan bueno. Y yo me preguntaba al pasar los años, ¿cómo puedo decir yo que Dios ha sido bueno si me quitó a mi papá, no? Si me dio estas malas noticias, si ya ahora lo que yo no quería hacer me tocó ser porque las circunstancias lo dictaron. Puedo decirle que han pasado los años y hoy estoy muy enamorado de Dios. Hay una canción que dice que Jesús es fácil de amar. Mi deseo, mi anhelo es amarte y darte todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Y día a día he podido experimentar su amor, pero algo que cambió totalmente mi vida. Mire, yo estaba tan descansado en que mi papá era el pastor y él podía orar por mí. Yo estaba tan tranquilo porque aunque me casé sabía que mi papá oraba por mí. Pero una cosa es diferente cuando tú estás detrás de bambalinas y llega un día en donde te ponen al frente y te toca a ti. Ahora comunícate tú con el de arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque así como ustedes, yo también estuve sentado alguna vez y estaba tan tranquilo diciendo, el pastor Henry ora por mí y Dios va a hacer algo grandioso. Oseas capítulo 6 versículo 6 dice, Oseas capítulo 6 versículo 6 dice, quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, yo quiero que me conozcan. Mire, yo puedo decirles que a mí me cambió la vida ser pastor, pero no me cambió la vida ser pastor. A mí me cambió la vida la relación que tengo con el Espíritu Santo. Porque yo era de las personas que venía todos los domingos temprano a alistar y ayudaba en la música, en una u otra cosa. Tú me conociste, dándole una y otra cosa, pero mi vida no había cambiado. Hay una diferencia muy grande en venir, levantar las manos y seguir siendo el mismo. Pero llegó un día en estos 5 años en donde tomé el reto del pastorado y tuve que sentarme cara a cara con Dios. En donde dije, me cansé de cargar la máscara los domingos y levantar las manos y una vida vacía por dentro. Porque como les decía, todos nos vemos muy bien y tenemos una sonrisa y nos animamos, pero solamente Dios sabe lo que cada uno de ustedes está pasando. Aquí gritamos amén y levantamos nuestras manos, pero ¿cuántos de nosotros, como yo, hijo de pastor, cargamos muchas veces una máscara los domingos? Y en Oseas 6 dice, yo más que tus sacrificios, y quizás nuestros sacrificios son, yo te prometo, este mes sí yo voy a hacer las cosas bien. Este mes ya no voy a dejar de ser infiel a mi mujer. Este mes yo te prometo, Dios, que voy a llegar más temprano. Este mes te prometo, este mes te prometo. Dios nos está diciendo, más que todas tus promesas, yo te quiero conocer a ti. Y últimamente algo que ha tocado mucho mi corazón, y perdónenme, pero me estoy quebrantando, pero es que
yo veía al pueblo de Israel y Dios hace maravillas. Y todos nosotros hemos visto sus maravillas. Ellos salen de Egipto siendo esclavos. Ellos no eran solamente extranjeros que vivían en Egipto, eran esclavos. El esclavo ni siquiera tiene salario. ¿Están conmigo? O sea, no tiene salario. Pero dice la palabra de Dios que Dios fue tan bueno que los egipcios les dieron riquezas, oro, plata a los esclavos. Aparte de eso, les salva la vida. Piensen en esto. Al frente tienen el mar, a los lados montañas y atrás viene un ejército a matarlos. Y Dios es tan lindo que abre el mar y ellos pasan en seco. Tienen hambre, día a día les daba comida y agua. En el día y en la noche el Espíritu estaba ahí protegiéndolos. Y hay un momento donde Dios quiere encontrarse con ellos, pero ellos tienen temor y ven en la montaña llena de humo y les dio miedo. Y hay un momento donde el Espíritu Santo llega y estoy aquí. Y yo sé que ustedes lo sienten, lo perciben. Y el Espíritu Santo empieza a estar con el pueblo de Israel. Y muchos de nosotros somos como ese pueblo de Israel en donde hemos visto sus maravillas. Pero cuando vemos su presencia, cuando pasa lo de Oseas 6, que nos dice: yo he salido a tu encuentro. Muchos de nosotros yo estoy buscando a Dios. Claro, hemos visto que aquel que sigue buscando va a encontrarlo, ¿sí o no? Pero yo te digo una cosa que quizás has escuchado muchas veces, pero hemos ignorado. Él también sale a nuestro encuentro y le dijo a Moisés: yo quiero que tú subas al monte. O sea, piensen en esto. Para escribir los mandamientos tú no necesitas 40 días, ¿o sí? Pero yo me imagino que esos 40 días fueron lo mejor de Moisés. Mire, Moisés venía de la mejor clase social de Egipto, ¿sí o no? Adoptado, pero él hacía parte de la casa real. ¿Qué le hacía falta a Moisés? Lo que pidiera lo tenía. Y él renuncia a esto. Ahora, yo me imagino que en ese momento Moisés, que Dios lo lleva al monte y le muestra la tierra prometida, en un punto me imagino que el corazón de Moisés dijo: yo ya probé tu presencia, vi tus maravillas, pero yo me quedo con tu presencia. Yo me quedo con tu presencia. Y es lo que cambió mi vida, el Espíritu Santo y esta relación. Pero no es una relación que yo alimento solo los domingos cuando vengo acá. De hecho, se lo pongo de esta manera: ¿qué tal si yo te dijera: vamos de ahora en adelante a hacer algo? Hoy domingo vamos a comer súper bien todo el día hasta que usted quede que se vomita, mejor dicho, ¿sí? Ahito. Pero no vas a comer el resto de la semana hasta el próximo domingo. ¿Quién se apunta? Yo no. O sea, ustedes se dan cuenta. De hecho, cuando entré miraba a Alex, no sabía quién es más grande, si la barriga de Caro o la de Alex. Pero bueno, si el bebé o el bebé de pan de Alex. Pero bueno, yo, un gordo hablando de barrigas. Pero muchas veces nos pasa eso. Venimos por nuestra porción semanal los domingos, cuando el Espíritu Santo, mire, la misma presencia que se siente en este lugar, tú la puedes disfrutar en tu casa. Pero va a costar. ¿Qué va a costar? La palabra de Dios nos dice que yo lo entendí de esta manera: el éxito de la vida pública está en la intimidad con Dios. Y el versículo que yo más amo en mi corazón es Juan 3:30, que dice que cada vez seas tú mayor y yo menor. Y esto es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Miren, el mes pasado cumplimos 10 años de matrimonio. Y estamos, como les decía al principio, acostumbrados a decir: mire, llegué a 10 años, vamos a celebrar, no, vamos a comer y bueno, etcétera. Pero lo importante no es la celebración, lo importante es lo que ha pasado día tras día, día tras día. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en esta mañana sabemos que el Espíritu Santo ha estado ahí día tras día. Y mi mamá me lo decía desde pequeña:
de esta manera nos lo decía a nosotros tres, y mi mamá nos decía: ¿cuántas veces tú te levantas y en el afán de la vida y todo lo que tenemos que hacer, quizás el Espíritu Santo sentado en el borde de tu cama esperando, listo, ya vamos a hablar? Ay, pero es que me levanté hoy tarde, ya hablamos, y te alistas y listo. Y el Espíritu Santo te mira como: es el momento, vamos a hablar. Y tú: ay, pero es que voy tarde para el trabajo. No, vamos en el bus. Y en el bus el Espíritu Santo te dice: ¿podemos hablar? Uy, no, pero es que no, tengo que ver las noticias o escuchar la radio, ok. Y llegamos al trabajo, quizás tenemos unos minutos y el Espíritu Santo te dice: oye, ¿podemos hablar? Y llegamos a la noche y estamos corriendo en ese afán de la plata, en el afán de que vivimos una vida y trabajamos y nos esforzamos por pagar tarjetas, una casa, pero no nos damos cuenta que hay una persona especial todo el día con nosotros, que está todo el tiempo: oye, estoy aquí. Así que cuando el pastor, la pastora te han dicho: tú no estás solo, es porque nunca hemos estado solos. Recuerdo que mi hermano nos decía: yo tuve un sueño en donde sentí que me despedí de mi papá. Bueno, yo le dije: súper. Y yo: bueno, listo. Formando una fortaleza por fuera, y yo le decía: Señor, dame una oportunidad, porque me acuerdo que cuando él estuvo enfermo, que ustedes fueron a visitarlo, o sea, se veía terrible, de verdad. Yo no quería verlo. Mi esposa me decía: amor, tienes que ir a ver a tu papá. Yo le decía: yo no quiero ir a verlo, me duele verlo así. Yo vi un hombre gordito, fuerte, guerrero, y verlo así flaquito como está, yo no quiero ir a verlo. Y ustedes no saben cómo me pesó eso después de no haberlo hecho. Pero ¿saben quién volvió a restaurar eso dentro de mí? No el hecho que me dijera: hola pastor, buenos días. No el hecho que me dijera: yo sé, pastor, que vamos para adelante, Luis, vamos para... No, ¿sabe qué fue? Esa persona que se sentaba y se ha sentado todos los días de mi vida en la cama esperando: podemos hablar un ratico más. Porque aunque esas 3 malas noticias quizás destruyeron el corazón de sus discípulos, Él les dice: es necesario que yo me vaya. Y yo digo: ¿cómo es necesario que tú te vayas? Tú me cambiaste la vida, Jesús. Yo era un simple Pedro pescador, no tenía que comer, toda la noche lo traté, lo intenté, y tú llegaste y no eres ni pescador ni nada, pero tú y tu palabra llegó y pude pescar y le pude dar a mis amigos pescadores. Tú me cambiaste la vida y ahora me dices que es necesario que tú te vayas. Y Jesús dice: sí, porque ahora les envío a otro que estará siempre con ustedes. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Joel 2:28 dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Yo pregunto, ¿esto era una profecía que Dios le da al profeta? Pregunto, ¿se cumplió? Ya se cumplió. Ahora miren esto: para todos aquellos que sufren en su corazón porque dicen: mire, ¿sabe qué, Luis? Yo he pasado años y no he visto a mis hijos acercarse a Dios, porque me ha costado ver a mi familia quizás lejos de Dios. Pero la palabra en Joel nos dice: sus hijos e hijas profetizarán. Y no solo está hablando, y espérenme, porque no solo está hablando de que van a hablar cosas del futuro. Cuando la palabra de Dios nos habla de profetizar, también nos está hablando de que ellos hablarán la palabra de Dios. Yo te digo una cosa: tú tranquila, porque si Él dio la promesa, Él la va a cumplir. Dice su palabra que al no tener a alguien más grande o superior a Él por quien jurar, juró por Él mismo de que cumpliría su palabra, y nos envía su Espíritu si está con nosotros. Ahora, si Él promete que tus hijos, que nuestros hijos hablarán su palabra, tú tranquilo, porque como decía el pastor, una vez más Él lo va a volver a hacer. Y no se queda ahí. Dice la palabra:
sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Yo digo, ¿cuál es el afán que a veces tenemos, Señor? Cámbialo. ¿Cuál es el afán que nosotros a veces tenemos? Tenemos que confiar en que el mismo Espíritu que nos cambia a nosotros va a transformar a nuestra familia. Mire, sé que hay muchos, porque pasa también allá en la congregación, y hay muchas familias que desearían tener la paz que se siente aquí, porque estoy seguro que la venida aquí a veces el domingo es: levantémonos rápido, mire que vamos tarde, mija, y vienen peleando en el carro, pero apenas nos bajamos y ay, hola, hola, y amor y paz para todo el mundo. Y es a lo que yo me refería, porque amor y paz y cristianos lindos somos todos aquí, pero el Espíritu Santo sabe lo que hay aquí. Y aunque como yo muchas veces forcé las cosas, porque dígame si no, ¿cuántos de nosotros decimos: sí, yo sí quiero ser una persona más paciente, como el chico del call center? Ya tú sabes, si alguien necesita paciencia, están recibiendo gente. Y decimos: Señor, lléname de paciencia. Pastora, venga, póngame las manos para que yo sea más paciente. Y Dios te da 3 hijos. Pero diga conmigo: es necesario. Es necesario. Es necesario. Las duras, las maduras, las difíciles, las imposibles son necesarias. Diga conmigo: es necesario. Y va a llegar un día que quizás como los que domingo a domingo pasan en la mañana, y tú vas a decir: era necesario que yo llorara. Y al día de hoy yo puedo decirle: pastor, después del tiempo comprendí por qué era necesario. Si mi papá nunca hubiera partido, como lo decía el primer versículo que leímos, es necesario que la semilla sea sembrada en la tierra para que dé mucho fruto. Yo no hubiera dado fruto si mi papá no hubiera muerto, porque yo estaría así. Ya como mi papá ahora, como él es el que gana gente, como él es el que predica a Jesús. Dígale a la persona que tiene a su lado: no están hablando de ti, están hablando de mí. Estaba tan tranquilo, pero he comprendido que era necesario para que yo tuviera una relación con el Espíritu Santo. Y no saben, mire, no saben cómo he aprendido a conocerlo, no saben cómo disfruto su palabra, no saben cómo me gozo esos tiempos en donde estamos solos, él y yo. No saben cómo disfruto cuando me llama la atención, no saben cómo disfruto cuando podemos conversar, no lo saben. Hay veces que uno va en el vehículo y de un momento a otro siento unas ganas de llorar, y al principio yo era como: aquí no, aquí no, aquí no. Pero ahora es: ¿yo qué puedo hacer? Yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte, porque de verdad que detestaría tu ausencia. Porque todo lo que soy y lo que he logrado hasta el día de hoy, si soy papá de una niña de 5 años, si soy esposo de una bella mujer, no es porque yo sea bonito, porque sé que no lo soy, es porque tú has estado conmigo, Señor. Si soy pastor, no es porque mi papá era el pastor. De hecho, yo soy testigo de que hay gente, y había gente más capacitada en la iglesia para ser pastor. Por eso es que vivo tan enamorado de él. Porque si usted me conociera, usted diría: nah, no califica. Como le decía al principio, diga conmigo: común y corriente. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Es su misericordia, es su gracia, es su perdón. Lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.